Prepara este helado de fresa con tan solo 2 ingredientes y sorprende a los más pequeños y también a los mayores. Acompáñame en el paso a paso y suscríbete gratis a mi canal. ¿Empezamos? 2 ingredientes como os he dicho. Por un lado, fresas congeladas. Las laváis bien lavadas, la quitáis la parte verde, la metéis en una bolsita de congelación. Por otro lado, aquí la leche evaporada, que tiene que estar súper fría. Así que venga, que esta receta es súper rápida, ya lo verás. Nos vamos con la leche evaporada para adentro. Como os he dicho, tiene que estar súper fría. La cantidad que estoy utilizando son 200 gramos. 3 minutos a velocidad 5 para hacer magia y doblar el volumen de esta leche evaporada. Mira, acompáñame que lo veas. Si te está gustando esta receta, te puedes suscribir a mi canal, que es gratis. En la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré recetas relacionadas que también pueden ser de tu interés. Han pasado ya los 3 minutos. Vamos a destapar la máquina para que veáis cómo ha quedado. Una textura súper cremosa. Nos vamos con las fresas congeladas para adentro. He puesto 150 gramos. Así tal y como están, las vamos a poner todas en la jarra. Programa 3 minutos a velocidad 5. Mira qué colorcito tiene tan natural. Para los más golosos, si os apetece, le podéis agregar un poquito de azúcar. Yo no se la voy a agregar. Ya que no sabéis que esta receta vale por 2, porque ahora mismo hemos creado aquí una espuma de fresa súper rica y en un momentito así mismo te la puedes comer a cucharadas. Está fresquita y está súper rica. Y esto lo presentáis en unas copitas. Lo podéis hacer con cualquier fruta que tengáis por casa y lo tenéis preparado en unos minutos. Así que para conseguir el helado, lo único que tenemos que hacer es congelar esta mezcla un mínimo de 8 horas. Lo tapáis muy bien para que no coja ningún sabor de congelador. Por aquí ya tenemos nuestro riquísimo helado. Han pasado 8 horas y esto está estupendo. Vamos a sacar las bolas, que a mí no es que se me dé muy bien, pero bueno, me he puesto a sacar bolas y cada vez me salían más bonitas, así que venga, os animo a que la hagáis, que queda súper rico. Mira qué bolas más bonitas. Además se hace en un momentito. Como siempre, mis recetas son súper fáciles, sencillas. Si os ha gustado el vídeo, la manita para arriba, compártelo con tus amigos, con tus redes sociales, que así me ayudas también mucho. Suscríbete a mi canal, date una vuelta por mi contenido y activa la campanita, que es gratis. Mira, espérate, que no te vayas, que te lo voy a enseñar de cerca. Mira qué pinta, está súper rico. Cremoso, fresquito, económico. Puedes utilizar la fruta que más te guste. Os dejo con estas imágenes, ejemplo de modo de presentación. Espero que os haya gustado muchísimo la receta. Si es así, la manita para arriba. Y suscríbete a mi canal para vernos en la próxima receta. ¡Chao!